Vamos a resolver este pequeño ejemplo sobre la ley de Coulomb, sobre una aplicación de la ley de Coulomb, cuando tengo tres cargas puntuales alineadas, porque también puedo tener el caso en que no estén alineadas y entonces tengan diferentes posiciones, en donde formen, por ejemplo, en el caso de tres cargas, un triángulo, y entonces, pues bueno, es un caso en el que hay un procedimiento un poco distinto al que ahorita vamos a ocupar. Entonces, para este caso, cuando tengo tres cargas puntuales alineadas, pues bueno, vamos a resolverlo como se muestra a continuación. Bien, para resolver este ejemplo, lo que tenemos que hacer primero es tener muy claro sobre qué carga nos están pidiendo la fuerza resultante. En este caso, nos están pidiendo que calculemos la fuerza resultante sobre la carga Q2, que es esta carga que tengo aquí en medio, de 5 microcoulomb. Muy bien, ya que tengo bien identificado la carga donde me están pidiendo la fuerza resultante, ahora sí, con la ayuda de la teoría, de la ley de Coulomb, de las cargas eléctricas, vamos a determinar primero cómo van a estar ubicadas las fuerzas que me provoca tanto la fuerza Q3 sobre la fuerza Q2 y la fuerza Q1 sobre la fuerza Q2. Es decir, hay que ver qué dirección, qué sentido, ¿no? Qué sentido y qué magnitud va a tener la fuerza que me ejerce cada una de estas cargas sobre la carga que me están diciendo sobre Q2. Entonces, lo primero vamos a determinar, pues, precisamente el sentido de las fuerzas que están ejerciendo Q3 y Q1 sobre Q2, para saber cómo voy a calcular mi resultante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos primero con Q1 y Q2. Vamos a ver qué reacción, qué efecto está generando Q1 sobre Q2. Q1 es negativa, Q2 es positiva. Según la teoría, las cargas de distinto signo se atraen. En este caso, Q1 estará atrayendo a Q2. Q1 está ejerciendo una fuerza de atracción sobre Q2. Y esa atracción, pues, es así con Q1, ¿no? Q1 está atrayendo a Q2. Entonces, esta carga está atrayendo a mi carga Q2. Entonces, la dirección de la fuerza es en ese sentido, sería hacia la izquierda, ¿no? Entonces, a esta fuerza la vamos a llamar F12. ¿Por qué F12? Pues bueno, fuerza de la carga 1 sobre la carga 2. También para identificarla de una manera más rápida, ¿no? Más visual, más intuitiva. Bien, ahora vamos a ver qué sucede con Q2 y Q3. ¿Cómo es la fuerza que está ejerciendo Q3 sobre Q2? Muy bien, Q3 y Q2, las dos son cargas positivas. Según la teoría, cargas positivas, es decir, cargas del mismo signo, se repelen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Q3 está ejerciendo una fuerza de repulsión sobre Q2. Q3 está ejerciendo una fuerza de repulsión sobre Q2. Entonces, Q3 está repeliendo, está empujando a Q2 de sí misma, ¿no? Entonces, Q3 está empujando a Q2 y entonces lo está haciendo igual, a la izquierda. Y entonces, vamos a llamar a esta fuerza F. Vamos a llamar a esta fuerza F23. ¿Por qué F23? Bueno, fuerza de la carga 3 sobre la carga 2, ¿no? Muy bien. Y listo, ya que tengo identificadas entonces mis fuerzas sobre Q2, ahora sí, mi fuerza resultante, planteo cómo voy a calcular mi fuerza resultante, cómo va a ser mi fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante va a ser que, bueno, como las dos fuerzas que están ejerciéndose sobre Q2 van en el mismo sentido, van hacia la izquierda, entonces quiere decir que mi fuerza resultante, pues, sobre Q2 va a ser la suma de estas dos fuerzas, la suma, porque van en la misma dirección. Entonces, fuerza resultante va a ser fuerza 1, 2 más fuerza 2, 3. Y esa va a ser la magnitud de mi fuerza resultante, la suma de estas dos fuerzas. Acuérdate, cuando dos fuerzas van en el mismo sentido, pues la fuerza total, pues, es la suma de las mismas, ¿no? Bueno, cuando van en el mismo sentido y en la misma dirección, que es este caso. Ahora bien, aquí ya puedo determinar, como las dos fuerzas tienen el mismo sentido y la misma dirección, ya sé que puedo determinar
el sentido de mi fuerza resultante final, pues va a ser el sentido que tienen las dos fuerzas, ¿no? Porque no hay de otra opción, ¿no? Las dos fuerzas van hacia la izquierda, entonces el sentido de mi fuerza resultante también va a ser a la izquierda. Entonces, mi fuerza resultante va a ser F1,2 más F2,3 a la izquierda. Muy bien. Entonces ya nada más lo que me resta es calcular la magnitud de la fuerza 1,2 y de la fuerza 2,3, sumarlas y agregar que se va a dirigir a la izquierda. Muy bien. Entonces procedemos a hacer eso. Vamos a calcular la F1,2. Pues la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 va a ser igual a K. Acuérdense, aplico la ley de Coulomb. Por carga 1 por carga 2 entre la distancia de la carga 1 a la carga 2 al cuadrado. Muy bien. Sustituyo valores. K, recordemos que es la constante. 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por carga 1, que son 9 microcoulomb. Recordemos que micro es un submúltiplo que, bueno, representa el multiplicativo por 10 a la menos 6. Entonces, aquí para ponerlo en unidades correctas, pues lo ponemos en notación científica que le corresponde, ¿no? Son micro por 10 a la menos 6. Coulomb. La carga 2, 5 microcoulombs, que sería 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto sobre la distancia de la carga 1 a la carga 2, en metros, acuérdate. La distancia de la carga 1 a la carga 2, aquí el diagrama me dice que son 10 centímetros, entonces sería 0.1 metros al cuadrado. Y listo. Muy bien. Ahora sí, ya que tenemos la expresión, vamos a calcular la fuerza. Vamos a meter todo esto en nuestra calculadora. Y esto nos da 40.5 newton. Y ahí está nuestra fuerza 1,2. Ahora vamos a calcular la fuerza 2,3. La fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Para ello, pues va a ser K por Q2 por Q3 sobre la distancia de la carga 2 a la carga 3 al cuadrado. Sustituimos. K, ya sabemos, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por carga 2, 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que son 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto sobre la distancia de la carga 2 a la carga 3. La distancia de la carga 2 a la carga 3, el diagrama no me la da directamente, pero pues bueno, únicamente se deducen. Es una deducción fácil. Si de aquí al final yo tengo 25 centímetros, y bueno, de este segmento a esta parte de este segmento son 10 centímetros, entonces lo que nos resta, este segmento que nos resta, pues obviamente es 20 menos 10, ¿no? 20 menos 10 nos da 15 centímetros. Entonces, la distancia de la carga 2 a la carga 3 son 15 centímetros. O sea, 0.15 metros al cuadrado. Y bueno, ahora introducimos todo esto en nuestra calculadora y obtenemos que son 6 newtons. 6 newton. 6 newton. Muy bien, entonces ahora ya podemos calcular, ahora sí, mi fuerza resultante. Entonces, mi fuerza resultante, voy a ponerlo aquí, mi fuerza resultante va a ser igual a F1,2, que nos dio de 40.5 newton, más 6 newton, que nos dio la fuerza 2,3, ¿no? Y eso nos da 46.5 newton. Y la dirección, ¿no? Que ya dijimos que es a la izquierda, ¿no? Y listo. Y este sería nuestro resultado. Entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q2
es de 46.5 newtons y tiene un sentido hacia la izquierda. Bien, vamos a resolver ahora este ejemplo, también sobre 3 cargas puntuales. Vamos a retomar los mismos datos del ejemplo anterior. Y pues ahora igual nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante, pero ahora es sobre la carga Q3, que es esta carga, la que tengo aquí en la orilla derecha. Entonces ahora es calcular la fuerza resultante sobre esta carga. Bien, lo primero que hay que hacer, ya sabemos, es saber cómo voy a calcular mi fuerza resultante. Y para ello tengo que determinar qué sentido van a tener las fuerzas que ejercen tanto Q1 como Q2 sobre mi carga Q3. Entonces primero debo de determinar eso, el sentido que van a tener mis fuerzas, para saber entonces cómo voy a calcular mi resultante. Bien, entonces vamos primero con la carga Q2, ¿no? La carga Q2, ¿cómo es la fuerza que ejerce sobre la carga Q3? Bien, la carga Q2 es positiva y entonces la carga Q3 también es positiva. ¿Esto qué quiere decir? Ya sabemos, por teoría, que cargas iguales del mismo signo se repelen. Entonces la carga Q2 va a ejercer una fuerza de repulsión sobre Q3. Es decir, la carga Q2 va a repeler a Q3, o sea, va a ejercer una fuerza hacia la derecha, ¿no? La está alejando de ella, la está repeliendo, ¿no? Entonces, a esa fuerza la vamos a llamar aquí fuerza 2-3, ¿no? Acuérdate, le pongo 2-3 porque, bueno, con eso quiere decir fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la carga 1. La carga 1, independientemente de que tenga la carga 2 aquí atravesada, tengo que enfocarme en ver cómo es la fuerza que está ejerciendo sobre Q3, independientemente que tengo esta carga aquí atravesada, ¿no? Eso no nos debe de importar. Entonces, la carga Q1 es negativa, la carga Q3 es positiva. Eso quiere decir que como son cargas distintas, según la ley de los signos, de las cargas, se van a atraer, ¿no? Va a haber una fuerza de atracción. Q1 va a atraer o va a ejercer una fuerza de atracción sobre Q3. Entonces Q1 va a atraer hacia ella la carga Q3, es decir, va a ejercer una fuerza en este sentido, ¿no? Y esta fuerza la vamos a llamar F13. Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Y listo, ahora sí que ya puedo ver claramente las direcciones de mis fuerzas. Entonces la fuerza resultante va a ser la resta de estas dos fuerzas. ¿Por qué la resta? Porque son fuerzas que van en diferente sentido. Esta fuerza va a la derecha y esta fuerza va a la izquierda, van en sentidos contrarios, entonces se resta. Entonces sería F23 menos F13. Ahora bien, ¿por qué pongo primero F23? Pues bueno, recuerda que para facilitar esto vamos a guiarnos, pues como lo hacemos similar al plano cartesiano, ¿no? Las fuerzas que van a lo que se dirige a la derecha son, por ejemplo, tomándolo como el eje X, ¿no? Son positivos y las cantidades que quedan del 0 a la izquierda pues son negativas, ¿no? Entonces, por eso lo pongo de esta manera. Entonces, F23 menos F13. Así de esa manera, cuando yo haga, ya cuando tenga calculadas las fuerzas y haga la resta, si me queda negativo, sé que ese negativo significa que el sentido final va a ir a la izquierda. Y si me queda positivo, sé que el sentido final de mi fuerza resultante es a la derecha. Y es ahora lo que voy. Aquí el sentido de mi fuerza resultante todavía no lo sé, todavía no lo puedo saber, porque necesito determinar, precisamente como van en sentidos contrarios, necesito determinar estas magnitudes para saber al final qué sentido va a tener mi fuerza resultante. Cuando mis fuerzas tienen el mismo sentido y se suman, ahí desde el principio yo puedo saber el sentido final de mi fuerza resultante. Si mis dos fuerzas fueran a la derecha, mi sentido final es a la derecha. Si mis dos fuerzas fueran a la izquierda, mi sentido final sería a la izquierda. Entonces aquí no puedo determinar
de una vez el sentido final porque necesito primero ver qué magnitud me va a quedar. Muy bien. Entonces vamos a calcular las fuerzas. Vamos a calcular primero F23. Entonces la fuerza de la carga 2 sobre la carga 3 va a ser igual a K por Q1, perdón, por Q2, por Q3, entre la distancia entre la fuerza 2, la carga 2 y la carga 3 al cuadrado. Sustituyo. K recuerda que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por mi carga 2, que es 5 microcoulomb, por mi carga 3, que es 3 microcoulomb. Todo esto sobre la distancia de la carga 2 a la carga 3, que en este caso son 15 centímetros. Punto 15 metros al cuadrado. Recuerda que hay que convertir a metros la distancia. Calculo esto y eso nos da 6 newton. 6 newton. Y listo. Ahora vamos a calcular la fuerza 1,3. F1,3. Que va a ser K por carga 1 por carga 3 entre la distancia entre carga 1 y carga 3 al cuadrado. Bien. Vamos a sustituir. K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por carga 1, que es 9 microcoulomb, 9 por 10 a la menos 6 Coulomb, por mi carga 3, que es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto sobre la distancia de la carga 1 a la carga 3, que es 25 centímetros, ¿no? Tal como lo indica aquí mi esquema. 25 centímetros de Q1 a Q3, que sería 0.25 metros al cuadrado. Muy bien, introduzco todo esto en mi calculadora y obtenemos 3.888. 3.888 newton. Bien, ahora sí, ya tengo mis dos magnitudes, entonces ya puedo calcular mi fuerza resultante. Mi fuerza resultante va a ser F23, que me dio 6 newton, menos la F13, que me dio 3.88 newton, y eso nos da 2.112 newton. Bien. Ahora bien, recuerda que, bueno, entonces mi fuerza resultante esa es mi magnitud, 2.112 newton, y hay que poner también la dirección, ¿no? Me salió positiva. Finalmente esta fuerza quedó positiva. Acuérdate que dijimos que, bueno, si el resultado, mi fuerza resultante daba positiva, debido a la referencia que estoy tomando, derecha positivos, izquierda negativos, entonces quiere decir que mi fuerza resultante, su sentido final es hacia la derecha. A la derecha. ¿Ok? Entonces, este es mi resultado. ¿Ok? Entonces, mi fuerza mayor, pues bueno, fue a la derecha, entonces fue la que ganó. Entonces, mi fuerza resultante, 2.112 newton a la derecha.